Gabriel Fuster Mallans, més conegut com Gafim, durant l'esclat de la Guerra Civil. L'autor de l'obra costumista Tres viatges en calma per l'illa de la Calma visqué, podríem dir, còmodament durant el franquisme, alhora que era redactor del diari Baleares. Ara un llibre rescata les cartes que va escriure a la seva lota des del front de guerra durant el desembarcament republicà a Manacor, quan Gafim tenia 23 anys i que permeten reconstruir aquell episodi. Un periodista en el desembarco de Bayo, Gafim i la Guerra Civil en Mallorca, és el títol del llibre que Leonard Montaner ha publicat fa poc i que es presenta demà a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Demà es presenta i avui han convidat l'autor, que és el periodista i professor de Ciències de la Comunicació al CESAC, Manuel Aguilera, i és aquí, al set del Palau de Congressos. Bon dia, Manu. Bon dia, gràcies per l'entrevista. Gràcies a tu per la companyia. No, encantat. Hem pogut llegir algunes d'aquestes cartes o alguns fragments de les cartes, però quina informació substancial diries que aporten les cartes de Gafim sobre el desembarcament del capitán Bayo a Manacor durante la Guerra Civil? Pues sobre todo cómo lo vivió un mallorquín desde dentro, porque él es muy descriptivo en las cartas, claro, como le gustaba mucho escribir, eso se nota. Entonces todo lo que él pensaba, cómo sintió la sublevación, cómo empezó a participar activamente en el movimiento, porque él entró de oficial en la sublevación, y luego en la guerra, cómo él se adaptó, ¿no? Una persona que no tenía prácticamente, experiencia, prácticamente no tenía experiencia de guerra, y de repente de un día para otro lo mandan a un frente que en Mallorca y está durante 20 días en la primera línea al mando de una unidad de morteros. Entonces él transmite a su novia todos sus sentimientos e incluso habla pues de hechos que sabíamos algo, pero él los cuenta desde dentro, ¿no? Como los estaba viviendo. Entonces, la novedad de todo esto es que tenemos de ese episodio pocas cartas de gente, porque claro, como todos eran mallorquines, o la mayoría de los que participaron en el bando nacional, tenían a sus familiares tan cerca, ¿no?, en la isla, pues que no les escribían, ¿no? Y además se creían que se iba a acabar la guerra en 2 días, entonces no les escribían. Pero Gafim, como le gustaba tanto escribir, pues sí. De hecho, su novia estaba en Cala Ratllada, estaba al lado. Però era a prop, sí. Però clar, les comunicacions en aquell temps eren més difícils que avui dia. Sí, eso sí. Bastant més difícils, sí, no? Sí. La distància mental, com a mínim, era més gran. Sí, pero claro, en aquel momento, con todo el ajetreo que tenían, el estrés y tal, pero él siempre encontraba un momento para escribir a su novia. Estaba profundamente enamorado. Y además lo cuenta, dice: te escribo desde encima de una caja de municiones mientras las balas silban sobre mi cabeza. Y luego da bastantes detalles de lo que va ocurriendo, y la novia era una de las personas mejor informadas en aquel momento. Clar. Històric, però també aquest caire narratiu, no?, que ell afegia en la seva destresa. En tot cas, com t'arriben a tu aquestes cartes? A través de la teva família? Quin és el procés perquè tu et facis amb aquest descobriment? Sí. Muy buena pregunta, porque es una de las cosas raras del libro, ¿no? La verdad es que estas cartas, claro, como él se las envió a su novia, evidentemente pues eran de la familia. Se quedaron en el archivo familiar de los Fuster, o sea, Gabriel Fuster Mallans y de su novia, que se llama María Antonia Sureda Sancho. Entonces estaban en su casa. Lo que pasa es que no se sabe muy bien, salieron, los hijos, yo he hablado con ellos y no saben cómo, salieron y acabaron en un mercadillo en Madrid. En el mercadillo, un coleccionista mallorquín que no tiene ninguna relación con la familia las compró porque conocía a Gafim y vio el valor de esas cartas. Eran además como 150 cartas. Entonces él se las trajo aquí a Mallorca y un día se lo comentó a otra persona, que esa persona me lo comentó a mí, y al final conocí al coleccionista y él, sin conocerme, confió en mí y me dejó las cartas para que yo las transcribiera en mi casa. Sí, parlem d'un fruit de coincidències, ¿no? Y de casualitats, una mica. Sí, era un material pues que tenía todos los papeles, nunca mejor dicho, todos los papeles para perderse, ¿no? Que imagínate que alguien lo hubiera comprado en Madrid y que no supiera quién es Gafim, y diría, bueno, pues este es uno que escribe a su novia y ya está, ¿no? De hecho, si hubiera sido, yo que sé, un soldado cualquiera, pues no tendrían tanta importancia. Claro, en aquel momento Gafim tenía 23 años, claro. Lo importante es en quién se convirtió después. Y es una persona, la verdad es que si hablamos con nuestros mayores y sobre todo la gente que está un poco relacionada con el mundo de la comunicación aquí en Mallorca,
lo conocen muchísimo. De hecho, tiene un busto en la Plaza Mayor. En la Plaça Major. Sí, sí. Durant molt de temps era un dels columnistes, periodistes reconeguts, no? Tot i que va morir bastant jove. Sí, sí. Així mateix, als Sí, 60 sí. y pocs. Sí, sí, es curioso porque él murió muy joven y él siempre hacía bromas con que moriría joven. Eso se ve en... ¿Sí? Sí, sí. Y decía, siempre hablaba de qué dirían los diarios sobre él, ¿no? El que tanto escribía sobre los demás en los diarios, pues él decía, bueno, pues cuando muera, ¿qué dirán de mí? ¿no? Y siempre hacía bromas con esto porque era una persona muy bromista. Y es curioso que murió muy joven, con 66 o por ahí. Justo se puede decir que fue un hombre totalmente de franquismo, porque cuando empezó a ser un poco más mayor, empezó el franquismo y se murió justo cuando terminó el franquismo, en el año 76. Sí, sí. Bé, i tornant al contingut de les cartes, pel que hem vist, la seva lota, el jove Gafim, en aquell moment, 23 anys, li explica aquestes novetats del front en tota casta de detalls, però cosa que no feia amb la resta de familiars. Per què? ¿Per aquest enamorament que deies? O, sí, o por no preocupar a la familia? Sí, él le dice en las cartas, a ti te cuento todo porque sé que te lo tomas con serenidad. Se ve que por la propia personalidad de la novia, pues él sabía que no se iba a alarmar mucho. Pero, claro, él también escribía a sus padres, tenemos alguna carta a sus padres, pero no le contaba casi nada. Él pasaba mucha pena por su madre, que no se enteró de que estaba en el frente hasta varios días después. Porque, claro, es que hay que ponerse en la situación de que aquí no se sabía nada, o sea, ni si iba a haber guerra, si no, de repente hubo un desembarco y la gente se enteró, tardó en enterarse, no se sabía quién estaba luchando allí. Entonces, claro, porque las comunicaciones, lo que tú decías, las comunicaciones en aquel momento, y nada, pero a su novia sí que le contaba todo y le da detalles de, por ejemplo, cuántas bajas había causado el enemigo, ¿no? Que habla de 30 bajas en un día. O qué bombas han caído y dónde y quién ha muerto, ¿no? Porque como en aquella época Palma era muy pequeña, entonces se conocían muchos, pero decía, ha caído una bomba al lado de la casa de Antonio Salvá, ha caído una bomba y ha matado al dependiente de Calzados Minerva, que por cierto, el local de Minerva todavía sigue, que el otro día pasé por delante, les pregunté y me dijeron que sí, que cayó una bomba. Que ya no es de calzado, es como una papelería. Y esto está cerca de la Puerta de San Antonio. Por ahí. Sí. Y bueno, entonces era... Y además yo he cotejado lo que él contaba en las cartas con lo que se ha publicado después, y la verdad es milimétrico. O sea, él acierta, dice, hoy han caído 2 bombas, pues han caído 2. O sea, todo és correcte. Per tant, estem davant d'una mena de crònica fidedigna d'una mica d'un part de guerra, no sé com se podria dir, una informació de guerra puntual. De fet, ara podem escoltar, també perquè els nostres oients se situïn, un fragment d'algunes d'aquestes cartes que hem volgut recrear, per dir-ho de qualque forma. Escriu Gafim Gabriel Fuster Mayans a la seva lota Maria Antònia Sureda Sancho. Frente de San Llorenç, 24 de agosto. Esta vida azarosa y llena de aventuras me gusta a horrores. Hasta he engordado desde que estoy aquí. Hace 2 días que estoy en la línea de fuego y noto, con horror, que esta vida empieza a gustarme. Seguramente los hombres llevamos escondidos instintos de bestia salvaje. Estamos entre Saint-Server y Saint-Carrió y vamos batiendo al enemigo, que era más numeroso de lo que se creían algunos. Digo era porque lo vamos batiendo en todos sus frentes. 27 de agosto. Todos me felicitan por lo certero de mis tiros de mortero. No es verdad que sean 2000 ni mucho menos. Lo que pasa es que están muy bien colocados y atrincherados en más lomas y desde allí hostilizan y molestan bastante. Juro que les iremos sacando de la madriguera. Clar,
acabam d'escoltar, no?, en veu de Margalida Grimalt, los hombres sacan instintos de vida salvaje, esta vida enganxa. Sembla que Gafim va viure la guerra amb molta intensitat. Sí. Tu què hi veus aquí? Una mena d'addicció, d'adrenalina desfermada? Él incluso llega a hablar del oficio de carnicero, ¿no?, que es unas expresiones, claro, muy, muy salvajes. Claro, que hay que tener en cuenta que él se creía que se iban a quedar en el ámbito privado, ¿no? Años después, bueno, lo sabemos porque se ha publicado todo el epistolario de Gafim, pues yo creo que valía la pena conocerlo. Una de las cosas que sorprenden de las cartas es cómo él se adapta a la guerra. Incluso el fragmento que habéis recreado, pues que él dice que ha engordado. Él, por ejemplo, tenía problemas gástricos que se curan durante la guerra. Es cierto que en otros tenemos también experiencias en otras guerras, incluso la Segunda Guerra Mundial, de personas que estuvieron en campos de concentración que se les curaron enfermedades, sobre todo relacionadas con el estómago, debido a otros penurias que estaban pasando. Y es un tema, no sé, sí, científico, médico, ¿no?, ahora que estamos aquí, que se puede explicar de la forma de adaptarse a una situación tan extrema. Y él se adaptó perfectamente, y también contrasta con los testimonios que tenemos de la gente del bando republicano, que lo pasó muy mal, ¿no? Tenían problemas de comida, tenían problemas de relación entre ellos, problemas con los mandos, había muchas quejas, tal. Y sin embargo Gafim apenas se queja. Sí que hay alguna crítica a los falangistas, pero apenas se queja de los mandos, de la comida dice que tienen muchísima, que están en fincas donde hay muchísima comida, que a los que esto llama muchísimo la atención, cuando los otros, que estaban a 100 metros de ellos, lo estaban pasando muy mal. Clar, però els altres no coneixien el terreny, no? Venien de fora, la gran majoria. También, además eran muchos más. O sea, los del bando nacional eran menos para la misma comida, ¿no? O, no sé si justamente les tocaron las fincas que tenían más comida, ¿no? Pero una de las fincas en las que estuvo mucho Gafim es la de Son Vives, que tiene una plantación de melones, y luego él estuvo recordando durante mucho tiempo los melones de Son Vives, que eran los mejores que había comido. Sí, sí. Wow. De hecho, estuve hace poco en Son Vives, y los de allí, los que viven allí, que por cierto uno es historiador, entonces me contó todo y más. Claro. Me dijo, bueno, pues todo lo que... Y tenían además muchísimas balas, que se supone que son de Gafim. Todos los días están encontrando balas de aquel episodio. Tots els dies, uau. Sí, sí. Ara deies que no era massa crític amb el comandament i això, però tanmateix en algunes de les cartes sembla que sí que mostra certa disconformitat davant algunes accions del comte Rossi. Sí. ¿Això per què? Bueno, el conde Rossi no lo cita en ningún momento, pero sí cita a los falangistas, ¿no? Que luego sabéis que el conde Rossi los lideró y participó en los últimos días de la batalla. Bueno, todos los testimonios que tenemos de aquella época dicen que fue irrelevante su papel, aunque luego se le glorificó, ¿no?, por haber participado. Él lo que dice de los falangistas es curioso, porque luego él fue un falangista muy destacado, Gafim, pero él dice que eran unos cobardes y que les había visto correr como conejos más de 2 veces. Alguns, com a mínim, ¿no? Sí. Hombre, yo, siendo fiel a los hechos, tengo que decir que hubo muchos falangistas que hicieron un papel heroico, porque muchos murieron, resistieron, por ejemplo, en el pueblo de Sonsevera, cuando estaban completamente rodeados por los republicanos. O sea, no se puede decir que los falangistas actuaran cobardemente en ese episodio, pero sí, él sí cuenta que había visto a varios correr como conejos, aunque luego iban como un poco... Tenían como una actitud de superioridad ante los demás, ¿no? Porque veían que ellos eran ahora la ideología de moda, el fascismo, y además que eso también se ve en las cartas. Sobre el desembarcament republicà a Mallorca sí que s'ha publicat molta recerca, molt de llibres. Aporten novetats aquestes cartes i aquest material i el teu llibre per comprendre si va ser tan desorganitzat i descoordinat com en general s'ha descrit? Sí. O no hi aprofundeix tant en aquest capítol? Si solo lees las cartas, dices, la verdad es que hicieron una organización brillante, el bando nacional. Pero si luego investigas un poco más, te das cuenta que sí hubo algunos problemas de organización.
Claro, en general hay que decir que en el bando nacional había esto está calculado por Miguel Durán, un historiador recientemente fallecido, de aquí de Mallorca, unos 2.500 en el bando nacional contra unos 8.000 desembarcados republicanos. Hay que decir que eran prácticamente un tercio que su enemigo. Y aún así consiguieron resistir muy bien hasta que los republicanos reembarcaron y se fueron. Eso desde el punto de vista militar y así simple es heroico, ¿no? Porque dices 3 veces menos, pues. Pero sí que luego, por ejemplo, hubo un juicio contra algunos mandos, después de terminar la batalla, hubo un juicio contra algunos mandos porque por un tema de desorganización, incluso alguno de cobardía. Se le acusó de haber sido débil en algunos momentos. Bueno, però jo me referia a la desorganització dels soldats o dels milicians republicans. De los republicanos, perdona. Sí, vale. Que sempre s'ha dit que el capitán Bayo no havia sabut dirigir l'operació de Mallorca i que havia estat un caos, en part per diferències també amb els anarquistes, etc. Que tot plegat havia estat bastant desorganitzat. Les cartes ens diuen alguna cosa nova en aquest sentit o reafirmen el que ya sabíamos? Pues claro, lo que dice Gafim del enemigo en muchos casos es adulador. O sea, dice que sabe resistir muy bien, que los irán están muy bien parapetados, pero en ningún momento dice que sea cobarde ni tal. Lo que sí dice es que les van a vencer y que los van a arrasar y todo eso, ¿no? Pues con una moral altísima, ¿no? Pero Gafim no habla muy mal en concreto de cómo están operando los republicanos. Así sabemos por otras fuentes que efectivamente, como tú dices, hubo mucho caos por el tema de habituallamiento del tema de comida, del tema militar, de munición, de cañones que los perdieron al principio, de diferencias también ideológicas entre algunas columnas, los anarquistas que se negaban a obedecer a Bayo, incluso escenas reales de desobediencia a Bayo en el frente, ¿no? Que Bayo, por ejemplo, al final ordenó retomar la montaña de Soncorp en Son-Servera y dijeron que se negaban ya a retomarla porque ya la habían tomado 2 veces, la habían perdido 2 veces y que se negaban otra vez a tomarla. Entonces ya Bayo vio que allí ya no había nada que hacer y ordenó también, se lo habían ordenado desde el gobierno central en Madrid, ordenó el reembarque mintiéndoles a ellos, diciéndoles que Palma se había rendido y que tenían que reembarcar e ir en barco a Palma y eso evitó también que fuera un caos el reembarque. La verdad es que el reembarque fue de lo mejor que hicieron los republicanos. Fue muy ordenado, prácticamente no dejaron a nadie atrás, así que sabéis que se quedaron algunos atrás, se calcula entre 50 a 100 milicianos que a todos los fusilaron, incluidas las 5 enfermeras, pero en general, o sea, fue una maniobra de éxito porque si los nacionales hubieran sabido que estaban reembarcando, podrían haber lanzado una ofensiva y evitar, porque además tenían no sabían que estaban fent, ¿no? No, claro, y además tenían el control del aire en aquel momento, entonces podrían haver bombardeado los barcos, el reembarque en general. I justament parlant d'aquest reembarcament, una vegada que els republicans de Bayo se van retirar, una vegada que s'havia produït aquest reembarcament, quina va ser la trajectòria de Gafim? ¿Va ascendir ell a nivel militar? Sí, él ascendió justo al terminar el combate de alférez, que había entrado, a teniente. Y lo pusieron en los cañones, lo mandaron a los cañones de Belém para vigilar Menorca, porque ellos temían que hubiera un segundo desembarco. Entonces estuvo allí prácticamente toda la guerra. La verdad es que era una posición bastante cómoda, teniendo en cuenta que no hubo más desembarcos. Y en el año 38 se casó con su novia y al terminar la guerra, pues claro, todos los que habían participado activamente en la sublevación estaban en una buena posición y enseguida, en el ámbito social, pues ya empezaba a ser una persona destacada. También desde antes de la guerra ya colaboraba con algunas revistas, entonces ya empezaba a ser un poco conocido. Empezó a colaborar con la revista Brisas, es curioso, ¿no? Que ahora está como un poco desacreditada, pero porque
por las fotos, ¿no? Y tal. Pero en aquel momento, claro, era muy literaria, entonces la gente colaboraba. Luego también la revista Destino de Barcelona, que tenía muchísimo prestigio. Bueno, en revistas literarias él se hizo amigo de todos los escritores de moda, de los Villalonga, y bueno, ya había sido amigo de Rosselló Porcel, Salvador Espriu y tal. Y luego se hizo el curso de periodista, fue redactor oficial del diario Baleares, que era el más leído en aquel momento, que era el oficial del movimiento. El órgano del movimiento. El órgano del movimiento. Sí. Y nada, y luego fue concejal de Palma durante 5 años, que fundó los premios Ciutat de Palma, que todavía ahí continúan. Perquè ell, perdona, sí. Perquè anem acabant, ens queda molt poc temps, també per acabar de concretar. Ell contrasta precisament això, no? Perquè sent una persona pro-franquisme, té un amor o una cura per la llengua catalana, i impulsa, per exemple, aquests premis Ciutat de Palma. Ell varia molt la seva ideologia durant la dictadura, va registrar oscilacions. Muy buena pregunta también, porque yo creo que es una persona que se fue adaptando a su tiempo. Yo creo que si no hubiera habido guerra, o sea, o no hubiera habido golpe de estado de Franco, yo creo que no hubiera sido franquista nunca. A lo mejor hubiera sido una persona a lo mejor un poco más de derechas, muy conservadora, ¿no? Bueno, un poco típico mallorquín, por cierto. Pero no hubiera llegado, por ejemplo, nunca al nivel de los Villalonga, por ejemplo, que eran muy activos, ¿no? A favor del franquismo. Él entró en Falange en el año 43, que ya un poco tarde, formaba parte de la vieja guardia y bueno, sí que en sus diarios, que se publicaron hace poco por la profesora de la UIP, Margarida Socias, se ve que él critica también algunas cosas del franquismo. Dice que, bueno, él le gusta más el sentido social del franquismo, y recordaba un poco cómo lo reivindicaba José Antonio, ¿no? Que sabéis que hay como un falangismo como un poco más de izquierdas, entre comillas, que es más social. Pues él lo reivindica en sus diarios, eso se ve. I tot això ho descobrim ara a través d'aquest nou llibre que presenta demà a l'Arxiu del Regne de Mallorca el periodista i professor del CSAC, Manuel Aguilera. Un periodista en el desembarco de Bayo, Gafim i la Guerra Civil en Mallorca, publicat per Leonard Montaner. Manu, moltes gràcies per venir avui al Palau de Congressos de Palma i al Múltiplex, i que tingui molt de recorregut el llibre. Encantat.